tema que les va a parecer sumamente importante. Van a escuchar a primera voz de la persona que realmente hace las propuestas más profundas en materia de política monetaria y macroeconómica de este país. Así que no les robo ni 3 segundos más y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Siempre es una alegría para mí regresar a la Universidad de Costa Rica. Es una entidad a la que le tengo mucho cariño. Cuando me hablaron de que viniera a conversar con ustedes sobre el tema que me dijeron era sobre la política cambiaria en Costa Rica. Y la política cambiaria en Costa Rica, hablar de eso puede ser un poquillo aburrido en estos momentos, porque es muy fácil. En 5 minutos se puede decir más o menos qué es lo que el banco hace. Entonces, lo que pensé, o lo que pensamos, era que tal vez en los últimos 13, 14 años, lo que ha ocurrido en Costa Rica es el tema cambiario ha estado muy presente. Y el banco pasó de lo que se llamaba paridad reptante, alguna gente le llamaba a eso mini devaluaciones, pasó a una banda cambiaria y luego a un régimen de flotación que el banco lo quiso bautizar como flotación administrada. Y usted digo, pero ¿por qué el banco ha hecho eso? O sea, ¿cuál es tratar de entender el contexto en que se ha hecho esto como parte de un programa de largo plazo, de un objetivo de largo plazo, algo que ya llevamos 3 lustros prácticamente en ejecución, y algo que puede ser un tanto, sorprendente para la sociedad costarricense es el tipo de cambio flotando. Esta no es la primera vez que tenemos un régimen de flotación en Costa Rica. Ya hubo un intento, digamos, más o menos moderno, que fue en el año 92, estando Jorge Guardia en la presidencia del Banco Central, intento que fracasó, porque curiosamente pasó más o menos lo mismo que pasó en el 2006. Cuando el Banco Central liberó el tipo de cambio, las fuerzas del mercado lo que hicieron fue apreciar el colón. El tipo de cambio se vino para abajo. Y hubo mucha presión en ese entonces a las autoridades de la parte de los grupos de interés hacia la parte política, y la parte política terminó retrocediendo y se volvió al esquema de paridad reptante. Nosotros en el banco tenemos una serie, puede tener entre 125 y 130 años de historia del tipo de cambio. De hecho, cuando nuestro patrón, pasamos por patrón plata, por referencia con la libra esterlina, luego con el dólar es más moderno, parece que la reforma monetaria de González Flores después del 17. Y uno observa que en Costa Rica hay 2 características que hay en materia cambiaria. Uno es que existió por muchos años una larguísima tradición de control cambiario. Tal vez ustedes escucharán a sus papás o sus abuelos de que hubo una época que inclusive para comprar dólares había que hacer una declaración de cuál era el uso de los dólares. Y había una cosa que se llamaba registro de capitales, y la gente tenía que ir con el pasaporte al Banco Central a comprar dólares, y ahí casi que negociar con el cajero de que voy a esto y necesito tantos dólares, véndame más, etcétera, etcétera. Es una época, digamos, de control de capitales, pero las otras épocas en que hubo flotación en Costa Rica estaban asociadas con guerras, con problemas políticos. En algún momento, en los años del 14 al 17, hubo una reforma monetaria en Costa Rica. Luego, en el 34, cuando hubo un intento de golpe de Estado, creo que ya le llamaron el Cardonazo o algo así. Luego, en el 48, además, una de las promesas que entiendo que había hecho la Junta de Gobierno era permitir la flotación del colón con respecto al dólar, y esos grupos apoyaron, curiosamente, a lo que se llamaron en aquel entonces las fuerzas revolucionarias, y luego la Junta de Gobierno más bien nacionaliza la banca y retoma el control del mercado cambiario. Posteriormente, en noviembre del año 80, al Banco Central, si hay tiempo hablamos de eso, simplemente se le acabaron las reservas, y el Banco Central no le quedó más opción que
dejar flotar el colón, y fue con un periodo muy corto que nos marca todavía en este momento, en un periodo muy corto que fue de noviembre de 1980 a más o menos abril de 1982, son no son 2 años, un periodo de alrededor de 15, 16 meses. El tipo de cambio se fue de 8.60 a 63 y luego se empezó en el año 82 con el proceso de estabilizar el tipo de cambio y la paridad reptante. Entonces, las fluctuaciones cambiarias en Costa Rica han estado asociadas a episodios de algún tipo de trauma, un trauma político, algún desastre, algo externo que nos llega como una guerra con inestabilidad. Y en general, digamos, el costarricense no ha estado muy habituado a la fluctuación cambiaria. Entonces, yo recuerdo cuando el banco empezó, el banco en el 2005, o sea, hace 14 años, hay un documento que se llama el Informe de Inflación. El Informe de Inflación del 2005, el Banco Central pone por escrito, es buscarlo. El Banco Central evolucionará hacia un régimen de metas de inflación, cuyo objetivo es, en materia cambiaria, que haya un tipo de cambio que sea determinado por las fuerzas del mercado. Nada pasó, absolutamente nada. La gente del banco iba a conferencias como estas y demás. Entonces se han demostrado 2 cosas. Uno es que la gente no lee lo que el banco publica. El banco lo publica, pero nadie lo lee, entonces no se dan cuenta. O lo leen y no le creen al Banco Central. Y ahí estaba el plan delineado de lo que vendría a ser la política del banco en los próximos años. Y ha sido toda una experiencia, todo un reto, a pesar de distintos partidos políticos, de distintos enfoques de autoridades que ha habido en el banco. El plan, mal que bien, se ha venido ejecutando. Entonces, lo que quería conversar con ustedes, contarles, era este proceso, verlo como un proceso que, al menos desde mi punto de vista, todavía no está concluido, del transitar de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio fluctuante. En economía, ¿qué es un tipo de cambio fijo? ¿Qué es un tipo de cambio fijo? ¿Cómo se define en economía y específicamente en economía monetaria un tipo de cambio fijo? Cuando nosotros teníamos lo que se llamaba la paridad reptante, que todos los días subía 15 céntimos, 25 céntimos, dependiendo. En unas épocas se desconocía cuál era la pauta de variación cambiaria, en otras épocas el Banco de la Plena anunciaba, eso era tipo de cambio fijo, no era tipo de cambio variable. Era fijo porque existía un compromiso del Banco Central de comprar y vender los dólares que le demandaran o que le ofrecieran a esos precios preanunciados. Y se dice fijo, el tipo de cambio es fijo en economía, cuando los movimientos cambiarios hacen endógena la base monetaria. Vamos a ver si me puedo explicar un poquito mejor. Cuando el Banco Central compra o vende dólares, da a cambio, si compra da colones, ¿verdad? Y si vende da los dólares y recibe colones. Entonces la base monetaria son los billetes y monedas que hay en circulación, más los depósitos que tengan las entidades financieras en el Banco Central. Esas magnitudes cambian, y eso es muy importante para un Banco Central, porque si la inflación es un fenómeno monetario, entonces, como cambie esa magnitud, así es el control que se puede tener de la inflación. Y entonces, el tipo de cambio, el régimen cambiario que nosotros teníamos, obligaba al Banco Central que diariamente la base monetaria se le inflaba o se le deprimía de acuerdo con las operaciones cambiarias que ocurrían en la economía costarricense. Básicamente, ¿qué estaba ocurriendo? Que el Banco Central perdía el control de la base monetaria. Y si creemos que la inflación es un fenómeno monetario, entonces, ¿cómo va a controlar la inflación si no controla lo que causa la inflación? Y entonces ese fue el dilema, más o menos, que se le presentó al Banco Central. El banco, digamos, la parte técnica tenía conciencia, y eso fue, digamos, la pelea al interno del banco, de ver la política monetaria desde otra perspectiva, entender cómo se generaba la inflación en Costa Rica,
y adecuar la política cambiaria a un régimen monetario en que el banco pudiera controlar la inflación. Y es por eso que el Banco Central decide renunciar al control cambiario y dice, el control cambiario se lo vamos a dar al mercado. Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver. No es de ahora, ahora tal vez, vamos a ver si logro dominar este aparato, no es un asunto de ahora que hay una inflación, digamos, relativamente baja y estable, que es la inflación de los últimos 9 años, digamos, sino hubo una época, cuando el Banco Central fue creado, el Banco Central oficialmente desde el año 50, pero ya desde los años 30, el año 34 o algo así, se había creado un departamento de emisión en el Banco Nacional, que es la génesis del Banco Central. Hubo una época que va como del 1950, que hay esa medición, digamos, oficial por parte del Banco Central de la inflación, una época que dura como alrededor de 20 años, en que la inflación era baja y estable. La inflación en Costa Rica no era una inflación muy distinta a la del resto del mundo. Teníamos nuestras fluctuaciones y demás, pero no andábamos tan alejados. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Qué es este primer pico de inflación? La crisis petrolera del año 72-73. Y la segunda crisis petrolera, que se convertiría en deuda de balance de pagos, en crisis de balance de pagos y crisis de deuda externa. Y lo que nosotros observamos es que el mundo, tardamos un periodo muy largo, ¿verdad? Del año 73 más o menos, hasta el año 2008, esos son, 25 años, un cuarto de siglo, en que la inflación en Costa Rica era de 2 dígitos. Y eso se considera inflación alta en términos de inflación. No sé si ustedes saben, por muchos años Costa Rica se disputaba el deshonroso segundo lugar de ser la inflación más alta de Latinoamérica. A veces competíamos con las hiperinflaciones de Bolivia, con Nicaragua, con Argentina, en algún momento la crisis uruguaya. Por alguna razón, casi nunca éramos el primero, o el último, como quiera verse en inflación, éramos los segundos menos malos. ¿Qué se observa? Vemos la inflación mundial, y esto es algo muy curioso, ¿verdad? Que uno podría decir, y aquí metemos a todos los países con hiperinflación, está promediado. Si metiéramos a los socios comerciales, veríamos todavía una inflación todavía mucho más controlada. Lo cierto es que uno podría decir que ya en los 84, 85, el mundo logra más o menos controlar la inflación, y sobre todo más en los 90s y una parte de los 2000s. Sin embargo, en Costa Rica la inflación seguía siendo de 2 dígitos. Y claro, a veces en los mismos documentos oficiales del banco y demás, en lo que se llamaban los programas monetarios, ahora se llaman programas macroeconómicos, las explicaciones que dábamos de la inflación era porque subió el precio del petróleo, porque subió el precio del trigo, porque la inflación mundial. Pero si uno veía los datos, a veces sí, a veces no. Tal vez en los 70 con el petróleo o aquí, pero bueno, las diferencias son enormes, son abismales. Pero lo cierto es que el mundo más o menos había logrado controlar la inflación y Costa Rica no. ¿Verdad? Inclusive en Centroamérica, que a veces nos gusta compararnos del lado bueno de Centroamérica, de nuestros índices, de nuestras cosas que tenemos, en Centroamérica Costa Rica era el país de mayor inflación por mucho tiempo. Entonces, como que algo pasa, algo ocurría en el Banco Central o en la economía costarricense de que no se lograba controlar la inflación. Y hay un famoso discurso, no sé si es el discurso de cuando lo premian por un libro, o el discurso del Premio Nobel de Economía a Milton Friedman, que él acuña la famosa frase, que deben encontrarla. Una ventaja que hay ahora que ustedes tengan esos aparatitos, es que ustedes pueden darse cuenta si la persona que les está exponiendo le está hablando paja, porque ustedes, lo que uno está diciendo, ustedes lo pueden poner ahí a ver si eso es cierto o es falso. Milton Friedman dijo que la inflación era en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario.
Y esa es una idea que más o menos, a veces una corrección, ha prevalecido. Hubo una gran cantidad de investigación al respecto, y lo que se determinó es que la inflación no necesariamente en todo momento, en el mediano y largo plazo es un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario, pero en el largo plazo. En el corto plazo, no necesariamente, aún más, los enfoques actuales en este momento de la inflación, que se le conoce como, es un enfoque que se le llama la síntesis neokeynesiana. Hay un conjunto de literatura como el año 99 al 2003, en el que se replantea, entonces, donde tiene que ver otras variables como la brecha de producto, como las expectativas, que dicen que tienen un cierto efecto en el corto plazo, no necesariamente los excesos monetarios, pero en el largo plazo se sigue aceptando. A pesar de que se cuestiona, se sigue aceptando que la inflación en el mediano y largo plazo, sobre todo en el largo plazo, es un fenómeno monetario. Entonces, aquí ustedes son estudiantes de ciencias sociales, ¿verdad? ¿Alguien se ha metido en la sociología? ¿Cosas de esas? Nadie. Pero sí han oído hablar del contrato social, ¿verdad? ¿Cómo se organiza el Estado para proveerle servicios a la sociedad? Ustedes han oído hablar de lo que se llama el contrato social. ¿Qué les pido yo a ustedes como ciudadanos, pero qué le exigen ustedes al Estado? Bueno, en ese contrato social, el fenómeno de bancos centrales es un fenómeno de organización del Estado, es un fenómeno más o menos reciente, aunque hay unos 2 o 3 bancos que vienen desde los años 1700 algo, Banco de Inglaterra 1800 algo, etcétera. Pero los bancos centrales en el mundo son entidades, no instituciones, son entidades más o menos del siglo XX. Y la forma en la que se arregla el contrato es, vamos a ver, si es cierto que la inflación es un fenómeno monetario, entonces, si es el Banco Central el que tiene el monopolio de la creación de dinero primario, entonces es natural, si se le da ese beneficio o esa prerrogativa a una entidad como el Banco Central, es natural exigirle que el Banco Central esté en control de la inflación, que el Banco Central le devuelva a la sociedad una inflación baja y estable. Entonces, en esto, vamos a ver, en el caso costarricense, el Banco Central, digamos, tiene ese mandato. Hay un enredito que si tengo tiempo lo explico. La ley del banco, la ley del año 95, o sea, hace, digamos, en el 20, van a ser, que 25 años, un cuarto de siglo ya. Un cuarto de siglo de cambio de la ley del Banco Central, y entonces que cambian el objetivo del Banco Central. Yo no sé si ustedes se acordarán, dudo, tal vez tendrían que tener más de 40 años, que había una publicidad del Banco Central que decían Banco Central, nervio y motor de la economía. No sé si han escuchado eso. Bueno, ahora esa frase creo que la tiene es una empresa de autobuses de Cartago, que dice, bueno, sí, bueno, eso es. Bueno, el Banco Central, con todo un enfoque desarrollista, que también si tenemos tiempo podemos hablar de qué significa eso. El Banco Central, se desprende de esas ideas de querer ser el conductor de la economía costarricense y adopta una posición un tanto más humilde. Y dice, no, el Banco Central lo que puede hacer es proveerle a la sociedad, mantenerle el poder de compra de sus ingresos. Eso es lo que puede hacer. Hay otras cosas que son muy deseables, pero que no es el Banco Central. Y el objetivo, el artículo 2 de la ley del banco, que es yo siempre, tenía en broma y en serio con don Olivier Castro, que participó, y don Rodrigo Bolaños, que participaron en la redacción de este artículo, que les decía que está mal redactado. Está mal redactado porque no hay un objetivo. ¿Cuántos objetivos hay aquí? Hay 3 objetivos: estabilidad interna, estabilidad externa y convertibilidad de la moneda.
Y eso, ¿alguno ha llevado algo de matemáticas aquí? Sí, más o menos. ¿Hay algún estudiante de matemática aquí? Ok, hay un economista, que en realidad se le considera economista, pero en realidad era un ingeniero, que es Jan Tinbergen. Él quedó muy traumatizado por la Segunda Guerra Mundial y él lo que quería era crear algo así como una especie de ingeniería social. Y entonces decía, debería haber una forma como científica, positiva, de realizar política económica, política social, y él ideó una que se conoce, se utiliza, que se llama la regla de Tinbergen, que es lo que dice, si se tienen N objetivos de política, es necesario tener N instrumentos de política independientes. ¿Ese principio a qué se parece? Es un principio que lo han usado como desde los 13, 14 años, dependiendo de la edad que hayan entrado a la escuela. Porque lo que ese principio de lo que se refiere es que tiene un sistema de ecuaciones, entonces usted tiene que tener, en un sistema que tiene que tener tantas ecuaciones como variables que usted quiera resolver, con incógnitas. Y entonces ese es exactamente ese mismo principio. Y aquí en el banco, tal vez las personas que redactaron esto no lo tenían muy claro, porque como hay 3 objetivos, ¿cuáles son los instrumentos de política? Eso es lo que uno tendría que ¿cuáles son? Además, es más serio, porque recuerden que para resolver un sistema que tiene n incógnitas, ustedes requieren n ecuaciones, pero n ecuaciones independientes. Pero los instrumentos de política tienen que ser independientes. Y no es tan simple encontrar los instrumentos de política independientes. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ese es el lenguaje llano, digamos, que está en la ley, pero ¿cómo se interpreta eso? Por estabilidad interna, lo que se quiere decir es inflación baja y estable. Por estabilidad externa, lo que quiere decir es que el Banco Central tomará una serie de medidas para prevenir que el país entre en una crisis de balance de pagos o que entre en un problema de sostenibilidad de la balanza de pagos. Entonces, va al segundo. Y el tercero es de la convertibilidad, que se ve muy inofensivo, pero es tal vez el más serio de todos, porque se ha interpretado que libre convertibilidad equivale a libre movilidad de capitales. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Si alguien introduce otra moneda al país, la cambia por colones y entonces hace las transacciones que quiere hacer. Pero si esa persona quiere irse, toma sus colones, los cambia de nuevo por otra moneda, típicamente dólares, y se va. Y eso es muy importante porque para atraer capitales a la economía costarricense, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es que el que quiera llevárselos se los pueda llevar cuando quiera. Ustedes se meten en un lugar, solo si saben si pueden salir de ese lugar. Es lo primero, no cómo entro, sino cómo salgo. Bueno, ese artículo 2 da esa garantía. Pero tiene profundas implicaciones en cómo se hace política monetaria. Entonces, para seguir con el tema de la inflación, ahorita volvemos a lo que dice la ley y cómo se hacía política monetaria en Costa Rica. Existió y existe. Hay algo que se llama, si ustedes lo ponen ahí en Google, una cosa así que se llama teoría monetaria moderna. Creo que en inglés le llaman MMT. Búsquenlo para si tienen interés y curiosidad de lo que es eso. Alguna gente discute sobre ese tipo de cosas. Pero existía la idea, o existe todavía la idea, de que usted puede crear crecimiento económico con expansión monetaria. Pero si la expansión monetaria lo que crea es inflación, entonces no estamos muy seguros de que aumentando la cantidad de dinero, se va a producir más crecimiento. Lo que sí estamos seguros es que aumentando la cantidad de dinero, aumentamos la inflación. Y la relación no se ve muy bien, pero cuando se hace, digamos, la correlación, se trata de sacar una regresión, encontramos que hay una relación negativa entre inflación y crecimiento. O sea, históricamente ya para un periodo de 50 y 18, 68 menos 2, 66 años, pareciera ser un periodo, digamos, suficiente para ver una relación.
en estos 66 años pareciera que no hay, que la correlación entre inflación y crecimiento económico es negativa, es lo que nos dicen los datos. Entonces, como que no es una muy buena idea inflar la economía para crecer. Entonces, el Banco Central, además de decirlo, hay una parte que es lo que se dice y otra parte lo que se hace. Entonces, empieza por decirlo y después por hacerlo. El Banco Central tiene que convencer a la sociedad de los beneficios de la inflación. En economía, que ustedes están es administración pública, se relaciona mucho, porque son temas que tienen que ver con economía. En economía hay dos ejes fundamentales para analizar cualquier problema. Es el eje de la equidad y el eje de la eficiencia. Y la inflación tiene profundas consecuencias en el deterioro de esas dos dimensiones, en la dimensión de equidad y en la dimensión de eficiencia. Entonces, lo primero que la inflación hace es que introduce incertidumbre sobre el cálculo económico. Una persona quiere realizar una actividad productiva, puede al principio saber cuál es el costo de sus insumos, después de cierto periodo, dependiendo de la inflación que sea, no va a saber, y tiene sobre todo incertidumbre sobre cuáles serán sus precios de venta. Entonces deteriora el cálculo económico. Esa es una de las razones por qué es necesario, por qué es deseable una inflación baja y estable. La otra, desde el punto de esto es una razón de eficiencia ahí. Los niveles de inversión y de emprendimiento económico son menores con alta inflación que con baja inflación. Entonces ahí tenemos un caso. Desde el punto de vista de la equidad, ¿a quién golpea la inflación con más fuerza? Golpea en general a los grupos de ingresos bajos. Y un poquito más, golpea a los grupos de ingresos bajos y fijos. Típicamente, ¿quiénes son esos grupos? Son algunos asalariados, probablemente los de menor calificación, porque no tienen poder de negociación, y los pensionados también de bajas pensiones, los que fueron asalariados antes y que ahora están recibiendo una pensión a veces en niveles de subsistencia. Entonces hay un asunto de equidad. Y en general, la estabilidad en la inflación o la estabilidad en el poder de compra de los agentes económicos favorece la toma de decisiones de consumo, de ahorro, de inversión y en general el crecimiento económico. Entonces, si uno pudiera razonar de cuál es la relación, uno podría pensar que más bien debería existir una relación positiva entre baja inflación y crecimiento, no una relación positiva, como algunos han propuesto, entre alta inflación y crecimiento. Entonces, que el control monetario, no por controlar el dinero, sino por tener la inflación controlada, es una condición para el crecimiento económico. Entonces, nosotros, para insistir en la idea, durante un periodo muy largo, alrededor de un cuarto de siglo, tuvimos inflaciones de 2 dígitos, problema que el mundo ya había resuelto. Y en el 2005, como le digo, ya está escrito, eso es una cuestión de hacer arqueología económica y buscar esos documentos en el sitio web del banco. El banco decide, y es un tanto simpático lo que ocurre, el banco decide como proyecto estratégico en uno de sus primeros ejercicios de plan estratégico del banco, se toma en serio y dice, no, jamás, hace algo, decide algo muy interesante, el banco decide cumplir con la ley, porque ya la ley del 95 hablaba de inflaciones bajas estables, la ley de estabilidad interna y externa, la ley del 95. Han pasado 10 años y seguimos con inflaciones de 2 dígitos. De hecho, en algún momento, en el 2008, me parece que la inflación en octubre en términos interanuales llegó casi a 15%. Entonces, si hubiese un mayor control y un mayor desarrollo tal vez del control del quehacer de las entidades públicas, el Banco Central estaba incumpliendo la ley. Y no era una imposibilidad técnica, a veces dicen nadie está obligado a lo imposible, pero con todo lo que criticamos el Banco Central de Nicaragua con los sandinistas o el Banco Central de Honduras, con lo que queramos decir de ellos o lo que sea, eran capaces de controlar la inflación y en Costa Rica no. En Costa Rica no. Entonces,
uno podría haber hecho el argumento de que en Costa Rica algo ocurría para que no se pudiera controlar la inflación, o que algo había que hacer para controlar la inflación. Entonces, cuando el banco inicia este plan, habla de ir a hacer un régimen de metas de inflación, entender, y eso llevó un ejercicio que llevó varias cosas. Uno era entender qué es la inflación, cómo se gesta, cómo se pronostica, y qué control podría tener el Banco Central sobre la inflación. Y entonces, claro, todavía la gente habla de los regímenes de metas de inflación, y hay que ser francos, la teoría que hay alrededor de esto tiene relativamente poco, 25 o 30 años. Entonces la definición no está totalmente formada. Pero cuando uno puede definir algo, en la epistemología existe lo que es una noción, luego una idea, luego un concepto, una definición y una definición operacional. Pero esa etapa todavía no se ha quemado totalmente, y lo que se encuentra que se hace es una caracterización. Cuando yo no puedo definir algo, entonces empiezo a ver las características, el tamaño, el color, el peso, algunas características, entonces hago una definición, le llamo definición, en realidad lo que estoy haciendo es una caracterización. Y entonces, en metas de inflación, tiene esa característica. Entonces lo que se dice en términos muy simples es un compromiso explícito con un valor numérico en un tiempo acotado, de que el Banco Central alcanzará ese valor numérico de la inflación y que utilizará los instrumentos de política monetaria que tenga a su alcance para lograr ese objetivo. Entonces hay varias características. No se queda en el propósito general de la estabilidad de precios, porque no sabemos qué es estabilidad. Una persona muy brillante una vez dijo, es que nadie ha definido lo que es inflación baja. Y si hay una definición, Alan Greenspan, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, le preguntaron qué era una inflación suficientemente baja. Entonces la respuesta que dio es una inflación que la gente no toma en cuenta para hacer sus decisiones. Y se calcula que una inflación de 2% menos tiene esas características. Que la gente, algún proceso psicológico ocurre que descuenta ya que estabilidad de precios es algo que anualmente aumenta 2% menos. Entonces, alguna de las características era, el Banco Central tenía que ser explícito, tenía que decir el valor numérico y anunciarlo. Esas son las características que debería tener un régimen de metas de inflación. Y poco a poco convencer a los costarricenses y convencerse a sí mismo el Banco Central de desprenderse de otros indicadores de lo que se le llaman el ancla nominal de la política monetaria, o el ancla nominal de la economía o para la toma de decisiones. Todavía ocurre que en Costa Rica, para tomar decisiones, alguna gente lo primero que piensa en el tipo de cambio. ¿Cuánto va a ser el tipo de cambio? Eso es un ancla nominal, porque lo que está pensando en cuántos colones va a costar el dólar. Otros, ustedes lo ven en la prensa, en algunas discusiones, alguna gente lo que hablaba era de los agregados monetarios. Es que el crédito crece muy poco, el Banco Central tiene ahogada la economía, debe haber más liquidez, en fin, esas magnitudes. El Banco Central dice, no, yo me voy a desprender de todo eso. Mi forma de hacer política monetaria es que voy a fijarme una meta de inflación, y todo lo que haga va a ir relacionado con esa meta de inflación. Si los agregados monetarios tienen que decrecer o tienen que crecer mucho, permítale. Si el tipo de cambio tiene que subir o tiene que bajar, que lo haga. Lo que me interesa es cumplir con la meta de inflación. Y entonces, en esto hay un elemento, empieza por el corto plazo, hay un elemento de credibilidad del banco. Y eso nos cuesta mucho al banco. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha participado en las encuestas del Banco Central, las encuestas de expectativas. A la gente, por mucho tiempo le preguntábamos, teníamos inflaciones negativas, inflaciones del 1%, una cosa. ¿Cuánto cree usted que va a incrementar los precios de hoy a 12 meses? 10%, 8%. Y tal vez teníamos 2, 3 años con inflaciones de entre menos 2 y 1%. Pero en la mente de las personas estaba muy posicionada la idea de que la inflación iba a ser alta. ¿Por qué? Hay algunas razones.
Una puede ser el déficit fiscal o por un conocimiento que la persona tuviera, o hay un fenómeno que se llama histéresis. Es que cuando una variable alcanza un nivel, cuesta mucho que esa variable se devuelva. Entonces, bueno, no sabemos si en Costa Rica hay un fenómeno de histéresis en la formación de expectativas. Y entonces el Banco Central se somete a una verdadera prueba. Porque a veces se habla mucho de la comunicación, de que es importante la comunicación y la comunicación. Es importante, pero no es suficiente. Lo primero, porque, digamos, hacer anuncios y hablar es relativamente simple, pero luego hay que actuar y luego hay que ver resultados. Entonces tenemos que encontrar la coherencia entre esas tres cosas. Que el banco dijo algo, luego hace algo que es consecuente que eso dijo, y luego se empiezan a dar los resultados que apoyan la medida de política que tomó y lo que el banco dijo o prometió. Y entonces esa construcción de credibilidad es costosa, es lenta y al final de cuentas requiere necesariamente de resultados. No es suficiente la comunicación. Por más bonito que el Banco Central hable, por más bonito que ilustre con colores y demás sus presentaciones públicas, si no tiene resultados no va a tener credibilidad. Entonces, en el banco se inicia este proceso de entender qué es la inflación, y aquí la palabra institución está utilizada, vamos a ver, en Costa Rica, yo no sé por qué, me llama mucho la atención, la gente le llama instituciones a los edificios. ¿Ya? Ve una entidad financiera, entonces ya hablan de la institución. Ve el edificio de la municipalidad de Cartago, el amigo de Cartago, esa es la institución. No, esa no es institución. En sentido sociológico, ¿qué es una institución? ¿Qué es una institución en el sentido sociológico? Una institución es una regla o conjunto de reglas para dirimir un conflicto. Eso es una institución. Qué sé yo, alguien tiene ahí el teléfono y yo llego y me lo robo, una forma de dirimir el conflicto que nos tiremos a la calle y nos pegamos unos balazos, porque esa es una forma, esa sería la institución. Pero en otro tipo de sociedades, esa persona dice, no, yo vi que el fulano que llegó a hablar se robó el teléfono y me llevan a un tribunal y una corte dice, usted se robó ese teléfono, páguelo, va a la cárcel o lo que sea. Esas son las instituciones, cómo dirimen conflictos. Por eso la gente se ríe de esto, pero no hay una acción de risa, sino que hablan de que el matrimonio es una institución. ¿Qué es lo que hace el matrimonio básicamente? Define derechos de propiedad, ¿verdad? Exclusividades. Ven, el sentido de las instituciones. Bueno, entonces, desde el punto de vista del Banco Central, de las reglas con las que el banco actúa en su contrato social con el resto de la colectividad, era muy importante que hubiera claridad en el objetivo. Ese artículo 2, que por todos los defectos que tenga, que no cumple con la regla de Tinbergen, que es difuso, etcétera, es muchísimo mejor que lo que existía en el año 95. Algo que cuesta un poquillo más, y ustedes ven de vez en cuando esa escaramuza en la prensa, es la independencia operacional. El Banco Central quiere hacer algo, y puede ser que el gobierno no le guste, puede ser que los grupos bancarios no les guste, puede ser que los grupos bursátiles no les guste. Ahora se ha venido desarrollando con la tecnología, puede ser que los grupos que crean sistemas de pago no les guste, ¿verdad? Entonces, es el juego de intereses que hay en la sociedad. Bueno, el Banco Central tiene que tener claridad de lo que quiere hacer, cómo hacerlo, y para eso requiere independencia operacional y no depender, digamos, de otros intereses que probablemente no tengan en mente la estabilidad de la moneda. Hay una serie de características técnicas que debería tener el régimen de metas de inflación. Ahorita vamos a hablar. Una de ellas es entender cómo se gesta la inflación, cuánto tardan los rezagos de la política monetaria, entender los mecanismos de transmisión, tener un buen modelo de pronóstico de inflación. Si uno llegara y dijera que la inflación se debe a los salarios, que es inflación de salarios, ese sería un buen modelo de inflación. Probablemente no para un banco central, porque el Banco Central no controla la política salarial del país. Entonces, ¿verdad? Entonces hay que estudiar el fenómeno de inflación.
y características macroeconómicas. Como es tan importante la credibilidad, ¿por qué requerimos que haya sostenibilidad de las finanzas públicas? Porque mientras no haya estabilidad en las finanzas públicas, existe la amenaza de que el gobierno va a quebrar. Pero antes de que el gobierno quiebre, y es la historia de la humanidad, lo podemos ver en múltiples casos, pero múltiples, la historia está llena de esos casos, antes de que un gobierno efectivamente quiebre, muy probablemente el Banco Central va a intentar salvarlo. Y en ese intento de salvarlo va a ser una gran expansión monetaria que va a provocar inflación. Entonces no podemos hablar de una inflación baja y estable con la amenaza de que el Estado pueda quebrar. Más, hace un año, más o menos a esta altura, el 24, 25 de septiembre, cuando el Banco Central le hizo un préstamo de corto plazo al gobierno por las famosas letras del Tesoro, buena parte de las críticas era que se decía que se había abandonado el control de la inflación. Ven como las finanzas públicas afectan no solo la inflación, sino lo que la gente crea que va a ser la inflación. Estabilidad financiera, es obviamente un otro requisito, porque si lo que tenemos es una economía en la que el Banco Central tiene que salir a rescatar entidades financieras, ¿eso qué significa? Significa que el Banco Central tiene que hacer, el rescate de entidades financieras es regalar plata, básicamente. Darle plata a los bancos que están quebrados para que le devuelvan parte de sus depósitos a los depositantes. Otra vez una gran expansión de dinero. Y si la inflación es un fenómeno monetario, entonces eso no podría ocurrir. Tendríamos también y este es el más importante, flexibilidad cambiaria. ¿Por qué se requiere la flexibilidad cambiaria? Vamos a ver si veo esto. En Costa Rica, han oído hablar de lo que se llama la Trinidad Imposible. Vamos a ver, eso en realidad creo que viene de los modelos de Mundell y Fleming de los años 60. Pero un economista italiano, que no preciso el nombre, creo que Thomas o algo, no sé si por la influencia de estar cerca de Roma, y ser medio hereje, entonces él hacía una comparación, ¿verdad? Un símil, entre la Divina Trinidad, que es algo imposible, y la Trinidad imposible de la política monetaria. La Divina Trinidad más o menos es imposible, ¿verdad? Porque es algo muy raro que no nos cae en nuestras mentes, como alguien puede ser a su vez su Padre y su Hijo, ¿verdad? Eso es más o menos Padre, Hijo y Espíritu Santo de la Divina Trinidad. Porque en la política monetaria decía que un país que tuviera una economía esas tres características, uno es ese tipo de cambio fijo. Costa Rica tenía tipo de cambio fijo. Dos, que quisiera controlar la inflación con la tasa de interés. Y tres, que tuviera que es muy importante, por eso no lo ignoré, que es que tuviera abierta la cuenta de capitales. Entonces, ¿por qué es imposible en esas circunstancias, tipo de cambio fijo, utilizar la tasa de interés como instrumento de control monetario y la apertura de la cuenta de capitales? Porque ¿qué es lo que, digamos, el Banco Central veía más o menos? Hacía sus mediciones y veía que estaban creciendo los agregados monetarios. Entonces, cuando hay mucho dinero, ¿qué es lo que el Banco Central tiene que hacer? Recoger, absorber. ¿Y cómo el Banco Central absorbe? Está vendiendo bonos, entonces tiene que aumentar la tasa de interés para que la gente le compre los bonos, para atraer. Pero cuando aumenta la tasa de interés, el Banco Central lo que está haciendo está aumentando el premio que se paga domésticamente, internamente en la economía costarricense, con respecto a lo que se paga en el resto del mundo. Entonces, se da un incentivo, si hay movilidad en la cuenta de capitales, se da un incentivo para que gente que tiene dólares ganando a 10 años al 1.8 en los Estados Unidos, traiga dinero a ganar 10% en Costa Rica también a 10 años. Entonces la diferencia entre 10% y 1.8 es muy alta y claro, ahí está el riesgo cambiario. Ahí tiene que pensarlo. Pero entonces lo que ocurría era que el banco aumentaba la tasa de interés, ingresaban más capitales a Costa Rica,
El banco en algo de bonos emitía, algo captaba, la base monetaria no necesariamente se reducía, las pérdidas del Banco Central aumentaban, terminábamos tal vez con más reservas. Pero el problema que no era que había más dinero de lo que la economía demandaba, ese problema no se corregía. Y es pues lo que se llama la trinidad imposible de la política monetaria, cuando existen estos tres elementos que hacen que la gestión de política monetaria del Banco Central sea inefectiva. Esto para desagrado de algunas personas dentro del banco, cuando los técnicos dijeron, lo que pasa en el Banco Central es que la gente no entiende de política monetaria, no entiende el fenómeno inflacionario. Y ese ciclo hay que romperlo. Y la única forma, entonces vamos a ver, ¿qué hace el banco? Una forma de renunciar a tener política monetaria, ¿cuál es una forma de renunciar a tener política monetaria? Que simplemente dejamos de emitir colones, adoptamos como El Salvador, Ecuador, Panamá o la Comunidad Europea una moneda, entonces el banco no tiene autonomía monetaria y eso puede ser una elección que la sociedad quiera. De hecho se ha hablado a veces en Costa Rica de dolarizar formalmente la economía. La otra cosa que uno podría decir, perdón, controlemos la cuenta de capitales, esa podría ser la otra, es cerrar eso. ¿Y qué pasa si cerramos la cuenta de capitales? Se nos van los capitales. Y Costa Rica se favorece de la integración financiera y comercial con el resto del mundo. Entonces parecía que no era una idea muy inteligente. Entonces, ¿cuál es el candidato? El candidato era eliminar el tipo de cambio fijo. Y es esa la decisión que el Banco Central toma el 17 de octubre del 2006, que dice, el Banco Central se sale del mercado cambiario en principio y vamos a dejar que sean las fuerzas de oferta y demanda. Como los costarricenses nos encanta el gradualismo y todo de a poquito, como la canción esa que dice despacito, todo es así, entonces vamos a ir poco a poco, vamos a hacerlo despacito también. Y es cuando el banco sale con la famosa idea de la banda cambiaria. Y lo dice, es una banda cambiaria que va a ser de amplitud creciente y la idea es que el tipo de cambio empiece a moverse dentro de esa banda y que en algún momento los límites, tanto el piso de la banda como el techo de la banda, sean tan irrelevantes que el Banco Central pueda eliminar la banda y que nada pase. Ese era el plan del banco desde el año 2005. Vamos a ver. Entonces, hay aquí bueno, ya hablan de la parte institucional, ¿verdad? Que se interpreta lo de la ley. Hay un asunto, cuando yo llevé una clase de teoría monetaria, y entonces hay un famoso artículo, algo así como una aritmética no muy placentera, y que entre las conclusiones que tiene el artículo es que dice que bajo expectativas racionales, es Thomas Sargent, uno de los autores de ese artículo, Premio Nobel de Economía, es que bajo expectativas racionales la inflación es un número totalmente arbitrario, que un banco central o una economía podría tener distintas tasas de crecimiento con inflaciones del 0%, con inflaciones del 100 o del 1000%, porque si los agentes económicos son racionales, anticipan esa inflación y no tiene efectos, ¿verdad? Esa es la famosa crítica de Lucas. Si los agentes son racionales y anticipan las políticas, entonces, en cierta forma, anulan algunas acciones. Entonces, esa me perturbó pensar que la inflación era un número arbitrario. Entonces, lo que los compañeros en el banco investigaron al respecto fue que eso puede ser cierto para economías grandes que tienen su propia moneda. Para economías pequeñas y abiertas que son tomadoras de precios, la inflación depende mucho de su comercio internacional. O sea, somos de alguna forma importadores de inflación. Entonces, ¿cuál es el número de inflación para Costa Rica? Puede ser un número arbitrario, entonces a unos que les gusta el 5, a otros les gusta el 4, a otros les gusta el 10, porque de la inflación se extraen rentas. Entonces es otro día para otra discusión de economía política. Entonces, lo que se dieron a la tarea fue de ver cuál es la inflación promedio de largo plazo de los principales socios comerciales de Costa Rica. Y lo que encontraron que esta inflación promedio de los principales socios de Costa Rica anda alrededor del 3%.
3,07 dependiendo del periodo, más reciente, pero esto no es tan largo plazo. Entonces es cuando el banco decide que empieza con inflaciones como el 14%, a bajar poco a poco la inflación, y que quiere estabilizarla en 3%, más o menos un punto porcentual. O sea, en un rango entre 2 y 4, centrado en 3. Y el acuerdo de Junta Directiva lo que establece es el acuerdo con la inflación de los socios comerciales. O sea, si en los próximos 5, 7 años sigue esta tendencia de precios bajos en el mundo industrializado y los socios comerciales se les reduce la tasa de inflación, probablemente habría alguna presión para que el banco, si quiere ser creíble, reduzca también su meta de inflación. Aquí hay algo muy relevante que tiene que ver con... Vamos a ver qué quiere decir esto. Ese es el tamaño de la inflación. Inflaciones muy altas, en algunos años, inflaciones promedio, etcétera. Si la inflación, mucha gente dice que la inflación se debe al déficit fiscal, pero hemos tenido déficit desde hace mucho tiempo, casi siempre. Creo que hay un año que no tenemos déficit, tenemos superávit, pero en general hemos tenido déficit y es creciente, se mide en este eje, y la inflación ha podido bajar. Pero esto que son los activos internos netos del banco, que más o menos es la base monetaria menos reservas internacionales. Hay todo un tema contable, si hay tiempo y me quieren preguntar, con mucho gusto. Pero lo que uno quisiera dedicar, activos internos netos, ustedes que saben de contabilidad, activos en una entidad financiera quiere decir crédito. Entonces, cuando el Banco Central da crédito, está expandiendo la cantidad de dinero en la economía. Puede que eso luego lleve a una pérdida de reservas, pero por el primer momento lo que hace es que expande la cantidad de dinero. Entonces, lo que se ve es que cuando el Banco Central hacía expansiones de dinero, la inflación era alta, y que luego el banco deja de expandir la cantidad de dinero, pero toma su tiempo. Vamos a ver, es como a partir del año 2000 en adelante que uno puede observar realmente de que los activos internos dejan de ser un elemento monetizador en la economía. Entonces, ¿qué hace el banco en el diseño de su nueva política monetaria? Fundamenta lo que quiere hacer en 3 premisas. Una es flexibilidad, que es lo que queremos, flexibilidad cambiaria. Gradualidad es que es ir poco a poco, lo que dijimos despacito. Y muy importante, ¿verdad? Que queremos poco a poco también, que es la rendición de cuentas, explicarle a la sociedad costarricense lo que el Banco Central quiere hacer. Y lo que hizo fue buscar que poco a poco la economía, ¿verdad? Gradualmente, progresivamente, se ajustara a una flexibilidad creciente del tipo de cambio, de forma que poder dejar al colón flotar. Entonces, partimos de paridad reptante, es un régimen intermedio, y finalmente, digamos, deberíamos terminar en la flotación, y ese es el plan del banco. Y eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? En la historia de Costa Rica en los últimos 30 años, más o menos, cuál es la inflación que hay en cada uno de estos periodos, y vemos que después del periodo de flotación administrada es cuando hemos tenido la menor inflación. Ya la banda fue un avance, pero todavía sigue siendo una inflación relativamente alta. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? Eso es toda una controversia, porque lo primero que ocurrió, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el banco libera el tipo de cambio, que estaba como en 520, una cosa así, lo primero que hace el tipo de cambio es que se desploma. Y por un largo periodo, y vean el largo periodo. Luego viene la crisis financiera del 2007-2008, hay un ajuste de expectativas, y el tipo de cambio se va al techo de la banda, y el banco pierde una cantidad extraordinaria de divisas. Luego empiezan a ingresar los capitales por la flexibilización monetaria, todo lo que llamaron la facilidad cuantitativa que está dando en el mundo. Parte de esos recursos llegaron a Costa Rica, y otra vez el tipo de cambio tiende a pegarse en el piso. Y aquí es donde viene la controversia, porque ustedes oyen mucho en la prensa que el tipo de cambio, que la política cambiaria del Banco Central está destrozando a los exportadores, y que, pobrecitos, todo lo que les pasa. Pero lo que está diciendo esto es que cuando se le ha dejado a las fuerzas del mercado, el tipo de cambio ha tendido a apreciarse, como si el colón estuviera sobredepreciado, y cuando permite la fuerza del mercado, más bien cada vez que se ajusta.
Esa es toda una controversia porque hay distintos grupos de interés en esto. Probablemente las cámaras de exportadores no van a estar de acuerdo con esto. Pero la evidencia lo que muestra es que cuando usted ha dejado a las fuerzas del mercado por largos periodos, el tipo de cambio el colón tiende a apreciarse. Y que por eso es que está lo reprimido que ha estado el tipo de cambio en el ajuste que debería darse, que en cada momento que puede, lo que hace es que hay esas fuerzas a la apreciación. Ustedes querían que yo les hablara sobre política cambiaria. Entonces, algunas de las características que quisiera ir destacando es, ¿quién sabe lo que es el MONEX? ¿Quién está en el MONEX? ¿Quién sabe lo que es el MONEX? Levanten la mano sin miedo, no les va a pasar nada. Sí, es una plataforma de negociación y es algo que a uno le extraña mucho. La gente se queja mucho del margen de intermediación cambiaria, que los bancos compran el dólar a 1.563 y se lo venden a 578. En el MONEX es una plataforma electrónica en que entran dos personas, es totalmente anónimo. Yo quiero comprar un dólar no, $1,000 tendría que ser, yo quiero comprar $1,000 a este precio, y ahí todo el mundo me puede ver, no me ve a mí, ve nada más la postura, y alguien que le parece que ese es el precio adecuado, llega, entonces se los vende, pero los colones van para la cuenta del vendedor y los dólares van para la cuenta del comprador. Un bajísimo costo de transacción. A veces los exportadores se quejan de que la barbaridad que pasa con el tipo de cambio. Si usaran MONEX, por lo menos 5 o 6 colones podrían estarse ahorrando por dólar. La otra cosa es que la gente habla, varias cosas que quisiera decir. Una es bueno, esto del MONEX, que no es ni, vamos a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que no es ni minorista ni mayorista. En el MONEX alguien puede participar con $1,000 y en las ventanillas alguien puede participar con $2 millones. Entonces, lo que tenemos, como lo diferenciamos, la gente a veces habla, y gente que cree que sabe de finanzas, habla de mayorista y minorista y todo eso. En realidad esos mercados no cumplen con esas características. En el MONEX, como le digo, puede participar alguien con $100 millones en un día, o puede participar alguien con $1,000. Y en lo que se llama, en la infraestructura de intermediarios cambiarios, lo que se le llama anecdóticamente ventanillas, también alguien puede llegar a comprar $2, como puede llegar a vender electrónicamente, porque forma parte de la infraestructura, hacer una transacción de $1 millón. Entonces coexisten minoristas y mayoristas en ambos mecanismos de negociación. Quisiéramos decir es que hay un margen de intermediación que llamamos ex ante, alrededor de entre el 2 o 3%, pero en términos efectivos tiende a ser alrededor del 1%. ¿Qué otras características? Es un mercado que se transan alrededor de 14 millones en el MONEX y alrededor de unos 160 millones en las plataformas de los intermediarios. Hay otras transacciones directas entre intermediarios que son relativamente pequeñas, es un 2.8 del mercado neto. Podría ser todavía menos si hacemos en términos brutos. Que eso lo acabo de decir. ¿Cómo participa el Banco Central? El Banco Central participa en el mercado, básicamente en el mercado de contado. Todavía el banco no participa en nada de mercados de futuro, ni con derivados. Entonces, en el mercado de contado, en esta plataforma que se llama MONEX. ¿Y por qué el banco participa? Participa por varias cosas. Algo que llama requerimientos propios. O sea, el banco tiene un plan para aumentar las reservas, entonces dice y va y compra las reservas. Esto que ha sido muy criticado, que es en representación del sector público no bancario y por estabilización. ¿Qué es esto del sector público no bancario? Ustedes han escuchado las famosas historias de Recope. Ahora, que es una especie de leyenda urbana porque en realidad no ha ocurrido así, pero la gente sigue hablando de los años 80. Recope más o menos importa unos $2.200 millones. Importa, o sea, la factura petrolera unos $2.200 millones al año, son 250 días hábiles al año.
Y entonces que hay días que el Recope necesita 10, 12, 20 millones de dólares, y entonces que esa presión para un mercado de 14 millones de dólares, eso es una enorme presión, entonces debería aumentar el precio. En realidad, como le digo, en los últimos 15 años eso no ha ocurrido, pero la gente se aferra a esas ideas. Entonces, era tal la crítica de lo que se hacía con lo del sector público, que el Banco Central lo que decidió fue, en junio del 2014, fue decir, bueno, las operaciones de divisas del sector público van a ser directamente con el Banco Central. El Banco Central le compra o le vende directamente al sector público. Pero si el banco hace eso indefinidamente, el sector público es en realidad deficitario, las reservas del banco se acaban. Entonces el banco dice, bueno, yo todos los días le compro, le vendo, ahí veré. Dice, y cuando el mercado me lo permita, y cuando las circunstancias sean las apropiadas, el banco va al mercado cambiario y compra esas divisas. Entonces, en el fondo, el banco está utilizando las operaciones con el sector público, una especie de estabilizador del mercado cambiario. Y entonces, el banco participa en representación del sector público, entonces no es contemporáneamente. Hoy le vendió, digamos, 20 millones de dólares, y el banco hoy no hizo nada en el mercado cambiario, y puede ser que el lunes estén sobrando muchos dólares, el tipo de cambio esté bajando, o lo que sea, entonces el banco va y compra no 20, compra 18, 17, o si sobran muchos, compra 40, lo que sea. Entonces el banco, de acuerdo con el conocimiento que tenga del mercado. Y las reglas del banco, esa es otra cosa que estaba en los tribunales, ¿verdad? El banco definió que las reglas de intervención serían confidenciales, básicamente por las asimetrías de información que hay. Es un mercado relativamente concentrado, los jugadores tienen mucho más información y poder de mercado, y por esa razón el banco dijo que las reglas de intervención específicas, los parámetros, serían confidenciales. En 2 oportunidades pusieron recursos de amparo al Banco Central o de constitucionalidad, y en ambos casos el Banco Central, en la Corte Constitucional, le ha dado la razón al Banco Central. Entonces, perdón, como dije antes, el banco, por operaciones de estabilización, y las operaciones de estabilización tienen una razón de ser, la intervención del banco. El banco quiere que el mercado funcione, que el precio se forme por la interacción de oferta y demanda, pero podría ser que en determinado momento se manifiesta una tendencia en el mercado que el banco considera que es una variación excesiva de acuerdo con las condiciones que hay. Entonces, el mandato que tienen los funcionarios es, quienes realizan esto, pueden intervenir sin contradecir tendencia. O sea, un jugador muy importante es el Banco Central, que en algunos momentos ha tenido hasta 9.000 millones de dólares, entonces el banco no va a usar ese músculo para doblarle el brazo al mercado, no se trata de eso. Si se observa una tendencia que no se justifica, y hay que tener claridad de qué es lo que está pasando, entonces el Banco Central puede usar sus reservas, a veces vendiendo, en los casos comprando, la mayoría de veces ha sido vendiendo, para moderar esa tendencia, no para contradecirla. Si el tipo de cambio tiene tendencia hacia el alza, déjelo que suba, nada más que está subiendo a una pauta, en vez del 5% diario, póngalo a subir a una pauta del 1% diario. Una cosa. No, es decir, si el tipo de cambio está subiendo, devolvámoslo a que decrezca al 2%. Eso no lo hace el banco. O sea, eso eso definitivamente no lo hace. Ya como lo dije, ¿verdad? Lo de las operaciones con el sector público, el banco más bien aprovecha la estacionalidad la estacionalidad que el banco comunica. La gente puede saber cuál es la estacionalidad del mercado cambiario. Todos los años el banco publica un informe con los factores de estacionalidad del mercado cambiario para quien los quiere usar, que son los mismos que el banco. O sea, no hay información privilegiada en ese sentido. Entonces el banco da mucha información sobre la intervención que da el banco. Dice cuando interviene, ¿por qué lo está haciendo? Lo publica, pueden meterse ahí en el sitio web, en mercados de negociación, en la página web del banco, en el sitio web del banco. Dice, lo acabo de decir, es la intervención en el mercado de contado, comprando, vendiendo dólares, pone el monto, entonces cuál es la magnitud, se compró, vendió, etcétera. Lo que no dice es, porque hoy vi una tendencia de crecimiento del 3.17%, eso no lo dice. ¿Cuál es el detonante de la intervención?
Y lo que hemos averiguado, para los países que tienen regímenes similares al costarricense, los bancos no publican eso. Más, en la práctica el Banco Central da mucha información, la gente que nos visita se sorprende de la información que da el banco en materia de cambiaria y en realidad en otras materias. Se han definido, las líneas no se ha vuelto a utilizar esto porque interviene muy poco, pero se han definido dos tipos de intervenciones, una intradía, que era esta de la volatilidad de un día, si el mercado se puso muy loco hoy, entonces el banco se mete y bueno, sesión ahí, se mete para moderar la volatilidad, y esta se ha usado solo una vez, por un periodo relativamente prolongado, que fue el banco que vio un desarrollo en el mercado, vio lo que se llaman las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio, las productividades entre bienes transables y no transables, los términos de intercambio, las presiones fiscales, las diferencias en tasas de interés, los flujos financieros, y al ver esas variables, nada de eso justificaba lo que estaba pasando con el tipo de cambio. Y entonces el Banco Central lo dijo, lo dijo y lo ejecutó. Hemos observado una tendencia que no se justifique y vamos a meternos al mercado. Y para eso vamos a utilizar un presupuesto de $1.000 millones. Eso fue lo que dijo ahí como en mayo del 2017, y con solo el anuncio del tipo de cambio, 10 colones. En economía monetaria se hablan algo de las operaciones de mercado abierto. ¿Han escuchado eso? Las OMAS. Bueno, esas se les llamaron operaciones de boca abierta, ¿verdad? Abrió la boca y el tipo de cambio bajó. En algunos momentos en que la comunicación del banco ha ayudado a moderar tendencias simplemente con comunicación sin necesidad de intervenir. Esto es una muestra de algún grado de credibilidad del Banco Central. Vamos a ver, otra dimensión importante de la economía costarricense que tiene que ver con el tipo de cambio. Y esto tal vez no lo hemos explotado lo suficiente. Costa Rica es una economía parcialmente dolarizada. De acuerdo con las normas o las métricas que existen, somos relativamente altos en dolarización. Hay 3 tipos de dolarización. Hay una que se llama, que es sustitución monetaria, en vez de usar colones usamos otra moneda. Otra que se llama dolarización real, cuando los precios y salarios se fijan en otra moneda. Y una que se llama dolarización financiera, que es la que más prevalece en Costa Rica, que se refiere a que las transacciones financieras las denominamos en otra moneda, créditos y ahorros. Y en Costa Rica, estos valores se suponen que son relativamente altos. La riqueza financiera alrededor del 30% en moneda extranjera, y la línea verde, es para un curso completo ya sea de banca y finanzas, ¿verdad? Es ese 38% de crédito al sector privado en moneda extranjera. Y esto es lo que se conoce en alguna gente, los riesgos de hoja de balance. Esas es las preocupaciones, lo que hace que la gente no duerma a veces de noche. ¿Y eso qué es? Que personas que su principal fuente de ingresos son colones, se endeudan en moneda extranjera. Entonces, si en algún momento pasara algo en el mundo, los Estados Unidos atacan Irak, el precio del petróleo se va a $200, el tipo de cambio va a reaccionar. Y el Banco Central probablemente lo que haga es deje que el tipo de cambio se ajuste. No va a quemar las reservas en eso. Entonces, ante un caso de eso, ante un choque cambiario, muchas de estas personas, alrededor del 70% de las personas que piden crédito en moneda extranjera, su principal fuente de ingresos son los colones, o sea, no tienen cobertura cambiaria. Y entonces lo que es un riesgo cambiario se convierte en un riesgo de crédito. ¿Y qué es un riesgo de crédito? Que dejan de pagarle a las instituciones financieras. ¿Y cuál es el problema de que una entidad financiera quiebre? ¿Por qué? O sea, ustedes se han puesto a pensar, alguien podría darle una explicación desde la economía política, pero hay una explicación más racional. Aunque no quiere decir que la economía política tenga algo que ver. ¿Por qué se preocupan las autoridades tanto de que un banco o que una entidad financiera no quiebre? ¿Por qué no se preocupa cuando una panadería quiebra, una zapatería, un taller mecánico? Ahora dicen que, ¿cuál es por siempre 21, la tienda esa está quebrando. ¿De verdad es así? ¿Sí? Sí, eso es lo que quiere decir, ¿no?
¿verdad? La tienda esa. Entonces, y la gente que deja que quiebre, ¿qué va a hacer? Pero ¿por qué cuando es una entidad financiera la gente se preocupa? Básicamente por eso, porque es la protección de los fondos públicos, los fondos de los ahorrantes. Y lo que existe, la tendencia, ¿qué es lo que existe? Que habrá mucha presión para que el gobierno entre a salvar a los ahorrantes. Pero el gobierno no tiene el dinero. ¿Quién es el que tiene el dinero? El Banco Central. Y entonces el Banco Central tendría que hacer una expansión monetaria. Y hay otra pieza de la teoría que se llama el enfoque monetario de la balanza de pagos. Lo que dice es que cuando hay una gran expansión monetaria, pueden ocurrir tres cosas. Que aumente la producción, pues esa no es muy probable. Que aumente la inflación, puede llevar un tiempo, pero otra que es inmediata es que hay un ataque contra la moneda. Hagan lo que está pasando en Argentina. Entonces se van las reservas. Entonces el problema del riesgo cambiario en el sistema financiero, al final de cuentas es un problema de finanzas públicas y un problema de estabilidad del sistema financiero. Y por eso es lo que el banco le preocupa. Entonces, cuando el tipo de cambio estaba aumentando o lo que sea, no es la preocupación de que el tipo de cambio llegue en mente no tenemos ningún número. Si llega a 600, 650, 400, esa discusión no la tenemos, no hay valores nominales. La preocupación es a qué nivel el tipo de cambio puede llevar los riesgos cambiarios a riesgos de insolvencia. Se llama hojas de balance, que es la parte complicada, de insolvencia de las familias y los hogares. Porque ese es el otro engaño para los que trabajan en el sistema financiero. Los bancos, las entidades financieras dicen, no, yo estoy totalmente sincronizado, tengo pasivos en una extranjera y activos en una extranjera. Hay una palabra mal usada que dice calzado, pero eso es otra cosa. Hay correspondencia entre mis pasivos y mis activos. Entonces no hay ningún problema, pero eso es una ilusión, porque eso es en lo que tienen denominado. El que tiene el riesgo es el deudor. Y si el deudor no tiene ingresos en moneda extranjera, no importa lo que ellos denominen la moneda, igual no les van a pagar. Entonces se llama hojas de balance, pero no hojas de balance de los bancos, sino de las familias y las empresas, que eso es lo relevante. Y entonces, quizás esta es una dimensión del régimen cambiario o de la realidad cambiaria costarricense que preocupa. Afortunadamente, hay otras dimensiones, pero afortunadamente el crédito en moneda extranjera viene reduciéndose en Costa Rica. Con cifras preliminares a esta semana lo que tenemos es que en términos interanuales está cayendo un 4%. En moneda nacional en realidad está bien el crédito, por una economía que crece según el IMAE 1.5, según la inflación 2.9, si sumamos eso no llega ni a 4, 3 punto algo, pongámosle un punto más por profundización financiera, no llega a 5, entonces el crédito en moneda extranjera, en moneda nacional, digamos, está creciendo bien. Es la parte de moneda extranjera, pero creemos que esto es deseable para la salud del sistema financiero, la sostenibilidad del sistema financiero como un todo. Aquí, bueno, simplemente las tasas de crecimiento del crédito, pero es otra forma de expresar lo anterior. Entonces, ¿qué fue lo que el banco hizo? Porque queríamos hablar de tipo de cambio, entonces verlo como un largo proceso, lleva ya alrededor de 3 lustros, que el banco inicia con parte de un plan estratégico sobre migrar hacia metas de inflación, y fue tomando una serie de medidas y que culmina en el 2018 con la adopción formal de un esquema de metas de inflación, simplemente ilustrando lo que ha pasado con el tipo de cambio en los últimos 13 años, ¿verdad? Creo que ya he hablado parte de eso. Y el Banco Central, ¿qué es lo que le está diciendo le podemos decir a la comunidad? Bueno, ha sido un proceso, como dije, ya ha tomado alrededor de 3 lustros. La inflación podemos decir que está bajo control. Desde el 2017 podríamos hablar. Hay un tema de la volatilidad. A veces la gente cree que la volatilidad, digamos, como que es un bien superior la volatilidad. No. Lo que es un bien superior es la no intervención del Banco Central. Porque en algunos momentos, si podemos mostrarlo, el tipo de cambio ha sido muy estable, no por un deseo del Banco Central, sino porque simplemente son las condiciones que hay en la economía. Si no hay presiones, el tipo de cambio se va a mantener estable. Entonces, hay que
bueno, lo que hemos visto que es que en los últimos 2 años un poco más de volatilidad y pareciera que la economía costarricense lo está absorbiendo mejor. Pero hay algunos riesgos. Uno es como lo que acabamos de hablar de la dolarización y algo que con la crisis argentina deberíamos ponernos las pilas con eso, porque el caso Argentina, parecido al caso costarricense, es un caso en el que se le apuesta a un ajuste gradual, por la gradualidad. Y eso ahora se va a escribir mucho de esto en los próximos años, se va a hacer una gran revisión, porque básicamente para una economía, digamos, relativamente grande, importante, visible en el contexto internacional como la Argentina, pareciera un fracaso el enfoque de gradualidad. Y nosotros, Costa Rica, nadie nos ve, pero nosotros estamos en ese enfoque gradual, ¿verdad? Nosotros decimos que es a partir del 2024 o 2025 que la razón deuda-producto empieza a bajar y que vamos a tener bueno, esperemos que nos dé la cuerda para eso. En general, uno podría decirse que hay un conjunto de políticas adecuadas que tienen que ver con el tipo de cambio y con el régimen monetario. El país sigue conservando un nivel que llamamos adecuado de reservas, el desequilibrio externo ha tendido a reducirse y que las políticas monetarias y cambiarias son coherentes con un país que se ha declarado en favor de la apertura comercial y financiera. Propiamente con mercado cambiario, eso era como la parte macroeconómica, la parte micro de cambiaria. Uno podría decir que Costa Rica es un ejemplo de que la flotación, migrar a la flotación, es un proceso de aprendizaje, pero hay un mérito que nadie menciona. Muchos de los países, México, Brasil, Colombia, Argentina, Turquía, Indonesia, ahí podemos seguir, que se han movido hacia regímenes de flotación, no se han movido, la crisis los ha llevado a eso. Bueno, Costa Rica en el año 80, muy pocos países en periodos de relativa calma lo hacen como lo ha hecho Costa Rica. No fue una crisis que nos llevó a eso, a ese estado. Fue un plan, es un buen caso de estudio de políticas públicas, un caso de política pública desde el Banco Central de cómo ir hacia una inflación baja y estable y darle el servicio público para el cual la entidad fue creada. Bueno, el tema de la intervención, ¿verdad? Que hemos hablado varias veces, ¿verdad? El tema de la intervención del Banco Central en el mercado, y finalmente lo que quisiéramos mostrar es que algunas investigaciones del Banco Central lo que muestran es que ha habido, digamos, una relativa efectividad de la intervención que ha realizado el Banco Central, aunque digamos, no se puede abusar de esa intervención, pero que en términos amplios, en términos generales, las intervenciones han sido efectivas. Y finalmente, es lo que tenía para decirles. Yo sé que tienen sueñito y que ya quieren irse, entonces es lo que tenía que contarles por el día de hoy. Con mucho gusto. Con mucho gusto, las preguntas, estoy a la orden de ustedes. Sí, claro. Buenas noches. Yo quería consultarle sobre el contexto histórico en los 80s que hizo que hubiera tanta inflación en Costa Rica con respecto al resto del mundo, que nos enseñó una gráfica, ¿verdad? Sí, vamos a ver, recuerde que lo que ocurre en Costa Rica es un caso como el libro de texto de lo que se llama el enfoque monetario de la balanza de pagos. Costa Rica en los años 60 y 70, tiene acceso al financiamiento externo y el país, hace
un crecimiento en la demanda agregada, tiene un crecimiento relativamente alto en esas épocas, y lo que ocurre es que tenemos un tipo de cambio fijo, y ese tipo de cambio fijo, las autoridades se niegan a modificarlo de acuerdo con las fuerzas del mercado. Entonces eso lleva a que en un periodo relativamente corto se agoten las reservas. Al agotarse las reservas, el Banco Central no le queda nada más que dejar flotar. Y por eso, calcúlenlo. ¿Cuánto es? ¿Alguien con una calculadora? ¿Cuánto es 63 entre 860? ¿Un incremento de cuánto? ¿Cuánto hace eso? Hagan ese número. 63 entre 860. ¿Cuánto? 7 veces. Solo una... Yo lo hice al revés, vale mío 0,07. No. 7,32, ¿no? Es cuánto, es un numerote muy grande. Lo que quiere decir es que tenemos 63 entre 860, ¿cuánto? Ok, eso quiere decir un incremento del tipo de cambio del 600%. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esa inflación ese incremento de 600% del tipo de cambio tardó en disiparse como una década o más de una década en Costa Rica. Eso por una parte, y luego, digamos uno podría decir que tal vez no había un compromiso con reducir la inflación de parte de algunas autoridades. Como digo, yo he tenido conversaciones con autoridades que dicen, es que nadie me ha dicho a mí cuánto es una inflación baja, o nadie me ha dicho cuándo yo tengo que cumplir la ley, así con ese nivel casi que de cinismo. Tal vez que la inflación no se ponía, es un caso de falla de políticas públicas. La inflación no era algo que se veía como que tenía que cumplirse, ¿no? Pero hay varias razones, hay razones históricas, razones del modelo económico que teníamos, y también, digamos, del enfoque de las autoridades. Otra pregunta que le quería hacer, en Costa Rica, ¿qué efectos tendría dolarizar la economía? Bueno, entiendo, ¿verdad?, que al no tener una moneda propia, perderíamos mucha capacidad de acción para poder regular la economía. Pero no, vamos a ir despacio en esto, porque hay mucha tela que cortar. Vamos a ver, la dolarización de la economía podría tener algunas ventajas, pero tendría una desventaja. Una desventaja es que el tipo de cambio suaviza los ajustes. Entonces, el tipo de cambio es, cuando una economía enfrenta un choque, hay partes de los ajustes que se hacen por precio y parte por cantidades. El tipo de cambio ayuda a que se hagan ajustes por precios. Cuando usted, para ponerlo así, para no hablar de ni soberanía monetaria, ni enredarse con otros temas, lo que ocurre cuando usted elimina el tipo de cambio, entonces todos los ajustes tienen que darse por cantidades. Y tenemos ejemplos de esos. En la crisis europea, Grecia, que no tiene tipo de cambio, ¿verdad?, porque es el euro, o los españoles, los portugueses, los ajustes económicos tienen que ser por reducción de salarios nominales, no reales, sino nominales, lo que ganaban esos, reducción de la planilla, del empleo, la economía se tenía que contraer porque perdieron un instrumento de ajuste. Entonces, ¿por qué un país se dolariza? Típicamente se dolarizaba porque su moneda deja de ser pierde las características de moneda, que es el tener poder de compra. Entonces se justificaba muy bien, como en el caso de Ecuador, en algún momento, Bolivia, los mismos peruanos, que se dolarizaran porque su moneda no cumplía con las características de una moneda, una referencia y que conservara valor. Pero en Costa Rica no es el caso. Si algo nos han criticado es que la inflación es muy baja. En algunos momentos hemos tenido inflaciones más bajas que Estados Unidos. Entonces, uno tendría que repensar la situación, ¿verdad? Porque ¿cuál sería la razón de dolarizarse en este caso? Es una pregunta que uno debería responderse. Entonces, yo, digamos, no podría en las actuales circunstancias hacer un buen caso para dolarizar la economía costarricense. Y bueno, tal vez ya por último, para ampliar un poco esa última que acaba de mencionar, y también en la última clase algo mencionamos, ¿por qué una reducción de la tasa de inflación puede ser negativo para la apreciación del colón?
vamos a ver, una reducción, vamos a ver cómo lo razonamos, porque hay varios enfoques, vamos a ver. Uno pensaría, uno lo que pensaría es que el tipo de cambio tiene que alcanzar el valor que tenga. O sea, la teoría de la paridad del poder de compra lo que diría es que la variación cambiaria es la diferencia de inflaciones. Entonces, si tenemos una inflación tan baja como nuestro principal socio comercial, por ahí no hay fuerzas a la depreciación. ¿No? Pero yo el enfoque que vería es que determina que el tipo de cambio aumente o se reduzca, más con un enfoque de fundamentales. Y per se yo no diría que el tipo de cambio es bueno que aumente o que baje, sino que es un precio más, precio de la moneda. Puede ser, vamos a ver, que desde un punto de vista particular de un exportador o de un importador, él va a expresar sus preferencias, si lo quiero bien bajo uno y otros lo quieren bien alto. Pero desde el punto de vista del equilibrio de los mercados, que sea el que las fuerzas del mercado digan. Muchas gracias. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted mencionó mucho el caso que le está sucediendo a Argentina en este momento. ¿Qué tan probable es que Costa Rica, no creo por las condiciones sociopolíticas, pero no está de más preguntar qué podría suceder? ¿Qué tan cercano estaría Costa Rica, por ejemplo, en una situación de, como lo que pasó en Argentina en el 2001, del corralito? Y por otro lado, ¿cuál sería el peor escenario en caso de que el país entre en una crisis económica y no pueda controlar su régimen cambiario por alguna determinada razón externa de peso, como una nueva crisis económica o un hecho fortuito, bueno, no tan fortuito, pero sí relacionado con un hecho político, como por ejemplo un atentado terrorista de gran envergadura? Muchas gracias. Vamos a ver, tal vez en el caso de Argentina, lo que pasó en el 2001, ellos venían saliendo de como una especie de plan de convertibilidad, de que quisieron tener la famosa caja de conversión en el que un peso, un dólar, pero por problemas fiscales ellos renegaron de ese tipo de cambio. Entonces lo que hubo fue una gran expansión de una moneda que se supone que tenía una contrapartida exactamente el mismo valor en una divisa, y no cumplieron con eso. Entonces, por otra serie de problemas, asustó a la gente, y la gente lo que hizo es que retiró los depósitos y dejó al país sin reservas. Costa Rica está muy lejos de eso. Está muy lejos. Primero, no tenemos las inflaciones argentinas, el nivel de reservas está muchísimo más alto, digamos, en términos porcentuales con respecto al PIB de lo que estaba en Argentina. De hecho, hoy por hoy tenemos más reservas, no en absoluto, porque es una economía enorme, es la tercera economía latinoamericana, una cosa así, pero tenemos en términos porcentuales mucho más reservas que Argentina. Y la idea es, digamos, el orden de la política cambiaria es el orden de la política monetaria, porque usted para comprar dólares tiene que tener colones. Entonces lo principal del Banco Central es que tenga la cantidad de colones relativamente controlada. Y lo otro es entrar en fantasías científicas, o sea, un atentado ya lo tuvimos, ¿verdad? En el 2001, ¿verdad? Entonces eso, pero todo puede ocurrir, o sea, en realidad si la gente se asusta y quiere poner sus fondos en otros lugares, pero dependiendo del ataque terrorista en dónde, si atacan uno de los centros financieros del mundo, probablemente la gente no quiera poner la plata ahí, sino más bien sacarla de ahí, ¿no? Just. Buenas, mi nombre es Jorge, y considera que la inflación de 2 dígitos que tuvo Costa Rica durante mucho tiempo pudo ser uno de los factores que generen que sea tan caro comprar bienes y servicios. Vamos a ver, aquí hay todo un dilema en esto. Se ha dicho que Costa Rica es caro. Tendría que en el banco se hizo un trabajo, se hizo una comparación
resultaba que éramos caros en algunas cosas, no tan caros en otras. Pero el problema de Costa Rica, tal vez en el fondo las variables económicas están relacionadas, pero muy probablemente somos caros porque tenemos altos costos de producción y hay problemas de productividad. Entonces no lo veo tan directo por un asunto como la inflación, porque lo que había en esa época de 2 dígitos también teníamos variaciones cambiarias que seguían a la inflación. Entonces más bien hacía barato en términos de moneda extranjera Costa Rica. Lo que ha ocurrido más bien ahora es que cuando se detuvo la variación cambiaria, porque el mercado dice que no se requiere, el mercado es el que lo ha hecho, o parte de ese mercado, habría que hay más cosas que la parte fiscal tiene su responsabilidad, es que es ahora que se dice que Costa Rica es caro, pero tal vez en Costa Rica yo lo que diría son los costos de producción que hay en varias cosas, en electricidad es uno de los que se mencionan, los costos de las transacciones. Costa Rica es un país, y eso es un problema, y no hay gente que quiera entrarle a eso. Costa Rica es un país de monopolios y oligopolios, y entonces, y grupos de interés muy, muy fuertes, y cuesta hacer las cosas. O sea, hay que ver lo que se está pasando con OSD, los proyectos de ley, cómo se meten y torpedean y debilitan los proyectos. O sea, es un tema mucho de economía política en Costa Rica. El tema de la inversión extranjera directa o en general la inversión extranjera, ¿no tuvo alguna influencia para que esos precios se fueran a la alza en su momento? No, más bien la inversión extranjera, vamos a ver, la inversión extranjera viene a Costa Rica porque encuentran condiciones ellos favorables con los costos que ellos enfrentarían. Ellos más bien son una muestra de que vienen a Costa Rica y que globalmente considerado les resulta barato, por eso vienen, si no, no vendrían, comparado con sus centros de producción. Hay que tomar en cuenta que ahí están los incentivos fiscales. Actualmente las zonas francas están creciendo a 2 dígitos, enormemente. Costa Rica es una economía dual. ¿Alguien se acuerda de Arthur Lewis, el economista de Barbados, que hablaba de las economías duales? Costa Rica tiene esa característica de ser una economía, digamos, con una parte tradicional que crece poco, casi cero, y una parte que está en la frontera de la productividad, creciendo a 2 dígitos. Y la última, ¿qué pasa cuando el Estado costarricense se endeuda en dólares y paga en colones? Vamos a ver, ahí eso se ve en las reservas del Banco Central, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? El gobierno, digamos, se endeuda en $1, pero tiene que pagar un salario en colones. Entonces, lo que el Banco Central ha hecho es que le compra directamente, ¿verdad?, con las operaciones con el sector público, le compra los dólares. Van para las reservas del Banco Central, el Banco Central emitió los colones, luego si son demasiados, luego tiene que ver cómo esteriliza eso. Pero usualmente, para esa operación que usted me dice, lo que se manifestaría es en un aumento en la reserva del banco, lo cual se ve positivo porque en un indicador que se ve para la salud financiera de un país es su nivel de reservas. Entonces, si no la perjudica, debería subir por otras cosas, pero sí, es uno de los datos, es uno de los indicadores que toman para ver la calificación de los países, su nivel de reservas. Entonces, ciertamente. Buenas noches. Mi consulta es más que todo, ¿qué opina usted sobre las críticas que se hacen a veces al Banco Central de que se preocupa mucho en lo que es inflación? Porque hay muchas teorías que dicen que si un país tiene una inflación baja significa que hay un bajo crecimiento económico, que es lo que está pasando tal vez en Costa Rica. Pero ¿qué puede decir usted que es del Banco Central sobre eso? No, vamos a ver. Tal vez que son infundadas, es lo primero que diría. Las críticas son infundadas. O sea, ¿de qué depende el crecimiento económico? ¿De qué depende?
Entonces, han dicho algunas cosas, pero digamos, la teoría económica, y entonces luego hay que buscar cómo esto calza en la teoría. Depende de la cantidad y calidad de factores de la producción que tenga un país. Depende de las tecnologías utilizadas, porque tiene que ver con costos. Y depende de la calidad de las instituciones. Esas son, digamos, las tres cosas que se habla sobre crecimiento económico. Vamos a ver, un banco central puede cambiar la dotación y calidad de factores de una economía. Okay, esa no. ¿El banco central puede cambiar la tecnología? Los procesos productivos, ¿cómo se hacen? ¿Puede cambiar las instituciones, el Banco Central? Un poquito. Esa es la que hablábamos del contrato social, de mantenerle el poder de compra a la moneda. Es una forma, de decir cómo se transa en la economía. Entonces el Banco Central sí puede hacer una colaboración, una pequeña colaboración en la calidad de las instituciones. Lo que sí es cierto es que el Banco Central, que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento económico. Entonces, muy probable, que ya lo tuvimos en Costa Rica, la inflación no nos lleva a mayor crecimiento. Y para lo que nos trajeron a hablar y todo eso, con mucho gusto, pero vamos, si esto yo lo estuviera haciendo para los compañeros de la Facultad de Economía, yo les hubiera hablado de la inflación sobre lo que se llama la curva de Phillips. La curva de Phillips aumentada por expectativas, donde la inflación en el corto plazo depende de algo que se llama la brecha de producto y las expectativas. Y en la brecha de producto están todas las consideraciones de crecimiento económico, todas. Entonces, no es cierto que el Banco Central no se preocupa. De hecho, se preocupa mucho. Y la forma que hace política monetaria, hay una palabra que el banco usa que dice que hace política prospectiva. Prospectiva es una traducción que le dimos ahí en la visión económica a ustedes que les gusta hablar inglés, pero como se dan cuenta yo no hablo inglés, que usan la palabra forward looking. Suena muy bonito, suena así como que suena eso, que la política es forward looking. Bueno, no, es prospectiva. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que el Banco Central ve las condiciones del ciclo económico, de la condición de la demanda en relación con su producto potencial, y ve las expectativas y ve las presiones inflacionarias. Y si ustedes se fijan en lo que el Banco Central ha hecho desde febrero de este año en las reducciones de la tasa de política monetaria, en todas hay una consideración de crecimiento. Entonces, por eso yo diría, no por mi opinión, sino con fundamento en los considerandos de la Junta Directiva del Banco Central en los movimientos de la tasa de política monetaria, que es explícito en condiciones de crecimiento. O sea, es una crítica en ese sentido infundada. Vamos a ver, seamos sinceros, el Banco Central le cae mal a la gente. ¿Es cierto o no? La gente no quiere el Banco Central, y está bien, por la razón que sea, ven al Banco Central como que es falso, pero lo ven como un lugar de ricos. Y la gente no, aunque yo quiero ser rico, me caen mal los ricos, ¿verdad? Eso es una cosa muy rara. Entonces la gente lo ve de esa forma. Y hay que acostumbrarse. Bienvenida a la crítica, bienvenida a las objeciones, porque eso nos permite explicarle a la ciudadanía, ¿verdad? Y es parte del deber de la rendición de cuentas que tenemos, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas muy rápidamente. La primera es, ¿de qué forma se debe redireccionar la economía para mitigar los efectos del sector exportador ante la baja del dólar? Digamos, a su criterio profesional. Y la segunda es, bueno, con respecto al modelo económico, la DONA, primero si se ha considerado en Costa Rica, o se está... No sé, ¿El modelo económico de qué, perdón? La DONA, el que propuso Kate, una economista inglesa. No la conozco, sinceramente. Si me cuenta de qué se trata, tal vez pueda elaborar algo. Pero habla sobre como los factores de desarrollo económico, pero circular, digamos. Se dice que en economía, bueno, siempre se busca el crecimiento, ¿verdad? Es como exponencial. Entonces este modelo busca como hacerlo de forma circular, digamos. Es totalmente contradictorio con el modelo económico convencional, por así decirlo. Pero... Bueno, en realidad no veo la contradicción. Ahora lo que se habla, digamos, mucho de lo que se habla del crecimiento inclusivo.
¿verdad? Entonces, y son, digamos, son términos y reconocimientos que se hacen, digamos, de que en algunas economías el crecimiento ha aumentado la desigualdad y que podríamos hablar un rato sobre desigualdad, pero digamos, si hay una conciencia en general de que hay sectores excluidos y entonces cómo integrarlos, digamos, a esta nueva economía digital y digamos, a mejorar la formación del capital humano. Pero vamos a ver, vea, en lo del dólar, vamos a ver, sería un error que uno quiera promover el sector exportador con una depreciación artificial del colón. Eso no es sostenible. Ya lo tuvimos, y tuvimos inflaciones de 2 dígitos. Y porque si fuese de esa forma, todos los países entrarían en la famosa guerra de monedas que se ha hablado, devaluarían artificialmente su moneda para que crezca más. Ve que ese juego lleva a nada. No, vamos a ver. ¿Qué es lo que crea crecimiento? Ustedes lo dijeron. Una era que eran las causas, pero otras cosas que es ganancias en productividad, buscar hacer las cosas de una forma más eficiente, reducción de costos, el ingenio humano, la iniciativa, el querer apropiarse de los frutos de una buena idea. Ese tipo de cosas son lo que lleva al crecimiento. Puede ser, y es un asunto de balances políticos, y puede que ocurra en algunas economías, etcétera, pero, digamos, lo que lo que estimula las exportaciones, o de principio creemos que debe estimular, es tener ventajas comparativas, y ventajas de esas comparativas es producir cosas más baratos que otros. Usted me dice, no importa, porque lo que podría ocurrir es que todas las ineficiencias que tenga la economía, las compensamos con tipo de cambio. Creo que algo de eso tuvimos nosotros en los 90s y alguna parte de los 2000. Pero vean las otras consecuencias, es lo que estamos, a las consecuencias que hablábamos de equidad. Tendríamos un grupo, digamos, los más pobres probablemente, que son los que sufren la inflación, subsidiando, haciendo una transferencia de ingresos a un grupo que podría ser tal vez los más afluentes, que son los exportadores. Entonces, eso no parece una buena idea. Entonces, además, eso lo dijimos en el banco, y nadie hizo caso. Cuando se hablaba del Tratado de Libre Comercio, ¿qué era lo que haría el Tratado de Libre Comercio? ¿Aumentar el tipo de cambio o bajarlo? ¿Qué creen ustedes ya después de 10 años de eso? No, puede que, no, pero ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? ¿Qué es? No sé si se dan cuenta. Cuanto más exitoso sea un país exportador, mayor es la presión a que se aprecie su moneda. No sé si ven la lógica. Entonces, con el Tratado de Libre Comercio, si éramos muy exitosos con eso, íbamos a atraer más empresas y que al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos atrayendo? Aumentando la oferta de dólares en la economía. Lo que habría que hacer es tal vez que la economía crezca la demanda, entonces que por demanda, entonces se compense parte de eso, pero eso se requiere, ahora sí, temas de igualdad, mejorar los ingresos de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tal vez una estrategia más integral. Pero, vamos, por eso le digo, el que alguien sea muy exitoso, el primero que exportó flores, o el primero que exportó melones, ese le causó un daño a los cafetaleros, a los piñeros, a los azucareros, porque su actividad muy atractiva atrajo dólares para él, pero ayudó a apreciar el colón. Y entonces los otros, ¿sí? Y ese es el juego de las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas no son para siempre, ¿no? Bueno, es que yo creo que iba a ser como un comentario, pero para que les ampliaras. Okay. Yo creo que, bueno, a ellos les queda claro, yo les he dicho en clase, que a mí me provoca mucha confianza, lo he dicho en otros momentos, porque yo siento que la forma en que se maneja la política cambiaria del país es una forma muy prudente y conservadora, pero que sea conservadora no significa que no vaya de la mano con otros elementos del desarrollo. Sin embargo, vos le dijiste que no eras, o sea, a ver, estabilidad económica es necesaria, pero no suficiente para el crecimiento. Sí, entonces yo quiero que les
comenté, ¿qué pasa? O sea, en ese bache que todavía no tenemos estabilidad económica, digamos, la finanza pública todavía está así, ¿verdad? Está muy así. Y entonces, si eso, desde tu perspectiva, no me estoy justificando en nada, ¿verdad? De mi tarea de gobierno, porque yo hago todos los días lo que me toca y más, seguro. Y además yo trabajo en una parte muy meso de la economía, que es la microeconomía, que está lejos, pero que el eco de lo que se tome arriba me rebota en esos sectores privados productivos y en esa tecnología de punta y en esa continua innovación y en esa búsqueda de la productividad que tenemos, y que él tiene razón cuando él dice que es la falta de eficiencia dentro de los sectores la que vuelve el país a veces un poquito caro. Entonces, yo quisiera una última opinión tuya en la perspectiva de esa estabilidad económica que deseamos, que buscamos y que por mucho tiempo se fueron posponiendo. Entonces, que el lado de la política monetaria se ve muy bajo control, pero hay otro lado que realmente ha estado muy golpeado, y que bueno, ese balance entre una y otra, cómo se refleja en un síntoma de incertidumbre, y bueno, para no entrar en temas de empleo, y en la consabida teoría y leyenda urbana de los más neoliberales que dicen que el Banco Central no solamente debería ocuparse de la política monetaria, de tasas de interés, de inflación, de tipo de cambio, sino en la variable empleo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que les ampliara sobre eso. Bueno, varias cosas. En realidad, la situación macroeconómica en Costa Rica, yo la caracterizaría más bien como que es saludable y es estable. O sea, si algo ha pasado en el último año, es que con los dolores de ajuste y demás, tenemos un marco fiscal que, si se aplica en la ley tal y como está, le dará sostenibilidad a las finanzas públicas. Es un enfoque gradual, va poco a poco, pero hace un año esa estabilidad, esa sostenibilidad dinámica de la deuda pública no la teníamos, ahora la tenemos. Y en otra serie de variables, inflación bajo control, un nivel adecuado de reservas, no tenemos un problema en el sistema financiero, el déficit de cuenta corriente tiende a reducirse, sigue viniendo inversión extranjera directa, y puedo seguir enumerando algunas otras cosas que hablan de una economía que está bien. Eso no quiere decir que así deba ser, vamos a ver, que estamos en lo mejor o que no hay oportunidad de mejora. Por supuesto, el tema fiscal tal vez, pero eso fue la decisión de los costarricenses. Los costarricenses que quisimos hacer esto. No nos gusta pagar intereses. No nos gusta pagar, intereses no, pero impuestos, no nos gusta pagar impuestos. Bueno, esa es la consecuencia que estamos viviendo. Entonces, si en la parte fiscal alguien quisiera lo que llaman una consolidación fiscal un poco más rápida, eso sería, y aunque usted no quiera hablar de eso, yo sí tengo que hablarlo, obviamente, uno de los lunares grandes de la economía costarricense es el tema del empleo. Pero hay que entenderlo también, qué es lo que pasa. Igual como nos metimos a entender la inflación, hay que entender el empleo, y que hay una parte estructural. Una persona que hable inglés y que use una computadora y sepa algo de contabilidad o tenga algún conocimiento de software, no tiene problema para emplearse. Aún más, hay una demanda por gente que hable un segundo idioma en Costa Rica, una demanda no satisfecha. El gran problema del desempleo es en algunas partes, tanto urbanas como rurales, de población relativamente joven, entre 18 y 30 años, y con secundaria incompleta. Ese es el problema del empleo en Costa Rica. Y eso es el reto, porque eso pareciera que no se va a resolver así de fácil. ¿Cómo le mejoro el capital humano de la noche a la mañana a una persona? Eso es un proceso. Y entonces, claro, no hay espacio fiscal para, digamos, que el Estado intervenga de una manera más decisiva en eso. Y luego lo que se dice de cambiar el objetivo de la ley, del banco, y de economía social solidaria, y una serie de cosas que hablan ahí, nos devolvemos a la regla de Tinbergen. Okay. ¿Cuál es el instrumento que tiene el banco para afectar el empleo? ¿Cuál es? Puede afectar la inflación, como fenómeno monetario que es. Además, en realidad, en el mundo desarrollado, están cambiando un poquito los objetivos del Banco Central, porque la estabilidad interna sigue siendo importante, pero están dando un peso
a la estabilidad del sistema financiero, a lo que se llaman las medidas macroprudenciales. Es por ahí donde está evolucionando la banca central en estos días. Entonces, el tema del empleo, le digo que asisto a algunas conferencias al año en que me toca la suerte de compartir con algunos gobernadores de la Reserva Federal, y yo les he preguntado, así en ese mal inglés, ¿verdad? Les he preguntado que cómo administran ellos el objetivo dual, qué es lo que tienen, y no me dan una respuesta. Me dicen, no, se quiso que dejar en los objetivos de la Reserva Federal, pero en términos prácticos no tenemos el instrumento. No lo tienen. Creer que el empleo se puede corregir desde el Banco Central es una visión, creo que, si se quiere, hasta incompleta e ingenua. Los problemas del empleo es un drama humano, o sea, porque la gente se emplea, qué habilidades tiene, etcétera. Eso requiere otro enfoque. Es un enfoque totalmente distinto a variables monetarias. Bueno, yo creo que ha sido don Roger amplio en su presentación, y es sumamente interesante pues ver el enfoque de la política cambiaria desde la perspectiva de alguien que está el día a día, exactamente, que lo vive, que todos los días está con eso y enfrentado a los análisis que se tienen que hacer para tomar decisiones importantes para el país. Vimos entonces que la política cambiaria que una función importantísima es esa estabilidad para que el país pueda resurgir, para que el país pueda desarrollarse a partir de corregir aspectos que van más allá de la acción del banco. El banco sí se preocupa por darle esa estabilidad macroeconómica, lo dijo don Roger. ¿Por qué? Porque es una condición fundamental para el crecimiento. Pero hay que hacer más cosas que esas, así lo dijo. Entonces, hoy aprendimos, creo que muchas cosas. Hay que darle muchas gracias a don Roger por su exposición, por su tiempo, y creo que un aplauso es lo menos que podemos ofrecerle, ¿verdad? Gracias por permanecer, por la disciplina, por el interés, por las preguntas. Es un tema realmente que es como frío, ¿verdad, Roger? Explíqueme esto de la forma más aburrida que pueda. Entonces uno de los duendecillos dice, busquemos un economista. No, muchísimas gracias, chicos, muchas gracias.